que yo tengo, que eso sí es más que nada, yo creo que a través de sueños, porque una de ellas, una de las experiencias más raras que me ha tocado a mí, fue un sueño en la cual cuando yo era pequeño, en la casa de mis papás, que es de 2 pisos, en el segundo piso había como una especie de lobby que conectaba los 3 cuartos, un mini espacio, ¿no? Que era como un mini lobby que conectaba los 3 cuartos. En un sueño, cuando yo me levantaba para ir al baño, dentro del sueño, veía una virgen, la imagen de una virgen, porque acá en Tlaxcala es muy común que hay imágenes que entran a tu casa a través de procesiones o de rosarios. Y yo me acuerdo mucho de ver a una imagen muy parecida, no sé si es como la Virgen de Ocotlán, no sé mucho de imágenes, pero no sé definirla bien, pero una virgen con un manto blanco, su corona, o al menos como yo lo recuerdo en mi sueño, era así, y yo me la quedaba viendo y era como de cómo es que entró aquí, cómo es que está en esta parte de la casa cuando regularmente cuando una imagen entra a la casa de mis papás, está en el patio, está en el jardín, se hace una especie de recibidor para que puedan entrar y se adorna y todo. Entonces, ¿por qué está esta imagen aquí? Y yo la veía y la veía y la veía. Y entonces lo paranormal es que esa imagen empezó a llorar sangre. Pero lo que más escalofríos me daba es que la imagen volteaba, o sea, hacía un movimiento brusco con la cabeza y volteaba a verme. Y en ese momento yo me desperté y hasta la fecha todavía cuando lo cuento se me pone la piel chinita. Porque a pesar de que fue un sueño, sí se siente muy real. ¿A ti te ha pasado Sí, algo en claro. sueños? Me ha pasado durante un parálisis de sueño, de hecho. Ujú. Eh, Me encontraba, lo raro que es, realmente esto pues ya va más relacionado como con tipo un sueño lúcido, Sí. un sueño lúcido porque ya es así como que algo que realmente yo vi. O sea, yo me encontraba, Que, eran a los, las que 6 haciendo de un la pequeño mañana. paréntesis, los sueños lúcidos son los que tú puedes controlar, ¿no? Si no Nada, correcto. mal me... Que, o sea, que llegas o sea, estás soñando y tú sabes que estás soñando. Vale, vale. Y puedes manejarte a voluntad, o sea, puedes ir a cualquier lugar, es como si estuvieses fuera de tu cuerpo, que de Ujú. hecho en algunas ocasiones logras ver tu cuerpo ahí tendido, o sea, Ah, es qué... como es cuando se desprende tu alma de tu cuerpo, Ujú. pero que se logra a través de un sueño, que muchas veces pues se logra a través del parálisis de sueño, que es como la primera etapa para poder llegar a un sueño lúcido. Sí. Entonces te comento, yo estaba durmiendo, ¿no? Y de repente ya me sentía despierto, pero no me podía mover. Ni Ok. siquiera intenté abrir los ojos porque en ese momento sí como que me dio un poco de miedo. Entonces, estaba escuchando porque mi sobrina se despertaba a esa hora porque tenía que ir a la escuela. Eran como a las 6:30 y estaba despierta porque entraba a las 7. Entonces ella estaba viendo una caricatura. La caricatura me parece que era la de Thomas, la del tren azul. Ah, Entonces, ¿el que tiene cara? ándale, ándale, Ah, esa era. Entonces, yo estaba escuchando todo y de repente, pues, trató de pararme, pero no podía, o sea, no me podía mover. Y de repente, no sé, como que me empecé a menear de lado y lado así, pero, o sea, es como que difícil de explicar porque de repente me empecé a sentir ligero, 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 ligero. Y de repente sentí que me desprendí. Me ujú. senté al lado y pude ver mi cuerpo ahí. Es algo que sí me dio un chingo de miedo, que hasta ahorita cuando lo cuento me da un chingo de miedo. Ujú. De ahí pues, yo me quedé así como que sacado de onda, porque era algo que nunca había hecho. Posteriormente yo me paré y cuando caminé hacia la puerta de mi cuarto, abrí la... No, de hecho que ni la abrí, porque entonces no tenía así como que una puerta así, era una cortina. Ujú. Entonces solamente sentí como que traspasé y miré dónde estaba mi sobrina, estaba sentada poniéndose los zapatos y estaba mirando la caricatura. Después de eso, créeme que me dio bastante miedo y yo solamente pensé en quiero despertar y ya ni supe cómo regresé a mi cuerpo, simplemente desperté. Cuando me paré y vi que ahí estaba mi sobrina poniéndose los zapatos.
Ah, Y es algo que pues sí me queda así como que, o sea, realmente me sucedió o qué fue lo que pasó, pero o sea, yo creo que sí me sucedió porque yo claramente vi que, o sea, todo como había visto cuando me desprendí, es lo que vi cuando me desperté realmente. ya. Y es algo que pues, hasta ahorita me sigo, o sea, todavía no logro procesar todo eso y cómo es que pasó. Uf. Sí, es muy raro todo eso de los sueños, de los que puedes o no hacer dentro de un mismo sueño. Yo conocía los sueños lúcidos como viaje, bueno, no sé si sea lo mismo o si son temas diferentes, pero yo los conocía como viaje astral, eso de que puedes salir de tu cuerpo y todo eso. Que de hecho una vez lo intentamos como jóvenes curiosos que todo quieres hacer, ¿no? Que nada te da miedo según. Pero una vez lo intentamos con un amigo, obviamente no pudimos, que se supone que tenías que hacer un ritual, el cual hicimos a las 3 de la mañana, con velas, todo apagado, pero no pudimos. No sé si nadie sabía cómo hacerlo, según ese amigo sabía cómo, pero no, al final de cuentas no pudimos hacer absolutamente nada. No manches. Pues lo que sé es que es muy difícil hacerlo. Creo que necesitas mucha práctica, intentarlo muchas veces hasta que te logre, o sea, logres hacer el sueño lúcido. O sea, muchos recomiendan hacerlo después de haber despertado, como eso de las 4 o 5 de la mañana, si llegas a despertar, pararte unos 10 minutos, tomarte un vaso de agua y volver a acostarte. Y posiblemente en ese lapso tienes que tratar de, o sea, cuando sientas que te estás durmiendo, tienes que tratar de mantener consciente la mente, estar consciente, pero, o sea, hasta llegar a sentir que tu cuerpo no se mueva, Sí, o sea, entrar en parálisis de sueño. Y después de eso, tratar de salir de tu cuerpo. Obviamente no tienes que entrar en pánico porque luego eso, cuando te da parálisis de sueño, si te desconcentras, empiezas a alucinar y empiezas a ver un chingo de cosas. sí, totalmente. O sea, la teoría científica pues establece que es porque estamos en el estado de REM Ujú. y empieza uno a alucinar. Y entonces al no poder moverte, empiezas a desesperarte y eso hace que te empieces a alucinar, a ver cosas. Ujú. Y la teoría paranormal pues es la que supone que son espíritus o demonios que son los que te atacan durante ese estado. Supuestamente los famosos, una especie de demonios que se llaman incubus, que son los que se te suben. que, que de ahí es donde nace lo que se dice de se te subió el muerto o cosas así, pero es Ya. eso mismo, lo de parálisis de sueño. ¿Tú has tenido, cambiando radicalmente de tema, has tenido alguna experiencia o dentro de tus investigaciones para los videos de tu canal, has, has investigado algo relacionado a la muerte que tenga que ver con, no sé si resurrecciones, porque no son resurrecciones, pero sí de que eh, en el momento del velorio pase algo o, o entre la comunicación entre seres ya fallecidos y seres que aún están aquí en la Tierra? Eh, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, pero no he tenido ningún tipo de eso, ninguna experiencia de ese tipo. ¿No? Pero algo similar es que mi abuela sí ha tenido, es así como que, bueno, ella nos cuenta que, que se murió, pero revivió. Y realmente, pues las personas Ay, que estuvieron en ese momento, sí, sí, o sea, ya habían dicho que se había muerto. sí. Y posteriormente a eso volvió a revivir. Pero ella lo que cuenta que durante el proceso que estuvo muerta, llegó como a un lugar desconocido. Había muchas personas y había muchos animales. En este caso, ella lo que comenta es que cuando estuvo ahí, veía a las personas, por ejemplo, si una persona era mala con algo, por ejemplo, si peleaba alguna fruta, a esa persona hacían que se comiera un chingo de esa fruta de ahí hasta que se lo acabara y si no se lo acababa, lo azotaban. Ujú. Entonces ella nos comenta, porque, o sea, a mí y a otros de sus nietos, luego se ponía a platicar y nos decía que ella, cuando estaba ahí, vio a un hombre que estaba todo rayado, o sea, tenía una playera toda rayada Ujú. así, con rayas. Y le dijo a mi abuela, el hombre ese le dijo a mi abuela que para poder salir de ahí tenía que levantar una piedra.
una piedra enorme, y pues ella intentó, pero no podía. Entonces nos comenta que en ese momento le dijo el señor le dijo a mi abuela que las personas, o sea, aquí en la vida, o sea, en nuestra vida en el mundo terrenal, cuando vemos a ellos nos da asco. Pero, o sea, yo me quedé así, pero ¿por qué? Y ya luego nos explicó que ese hombre es lo que aquí se le conoce como el gusano cuétano. No sé si has escuchado hablar de ese gusano. No. El gusano cuétano es un gusano feo, horrible, rayado y grande. Ajá. Entonces, eso es lo que le dijo el hombre a mi abuela. Dice, o sea, le dijo prácticamente sí. eh, en el mundo de ustedes me tienen mucho asco, pero yo aquí te voy a ayudar a salir. Y ahí comenta que nomás como con una ráfaga de viento que sacó de su mano, levantó la piedra. Y ya fue que pudo ella salir nuevamente de ahí y fue cuando volvió a despertar. Uf. Y o sea, es algo que pues nos quedamos pensando. Es por eso que cuando ella, a veces que cuando íbamos a la parcela nuevamente y veía esos gusanos, decía que no los matáramos. Y pues a nosotros nos daba asco y los matábamos. Y ella nos decía que no lo matáramos, que porque eso lo habían ayudado allá. Uf. No, y es que, por ejemplo, a mí temas relacionados con la muerte se me hacen muy interesantes y a veces me da mucho morbo, muchas ganas por investigar o por platicar o por leer, pero yo estoy muy, muy, muy traumado con la muerte. De hecho, yo creo que es mi mayor miedo y algo de lo que me da muchísimo miedo, yo creo que pánico, es el ser enterrado vivo. Hay tantas leyendas sobre ese tipo de muertes, en el cual incluso en la antigüedad de que a lo mejor los avances médicos no estaban tan desarrollados y no podían emitir un verdadero dictamen ya de que realmente estaba fallecido una persona, entonces las enterraban y he visto o he escuchado leyendas de que abren ataúdes y los ven arañados, o sea, o gente en posiciones ya momificadas, pero en posiciones con expresiones muy desgarradoras, muy Como si angustiadas. quisieran salir. Sí, exacto. Entonces todo eso está muy, muy fuerte, muy cabrón. Y es algo que realmente yo para nada me gustaría experimentar. No, no, yo creo que nadie, ¿no? Es algo que Ujú. es algo perturbador, de hecho, no Sí, has de imaginar eso. sí, y de hecho es algo que hace muy bien el documentalista que le mandamos un saludo, que al narrar todo ese tipo de historias, que sí que tiene algunas sobre muerte, que los entierran aún no estando muertos al 100%, que pueden llegar a revivir y que son muy perturbadoras. Y tocando el tema de la muerte, bueno, lo llevé este tema porque hay una persona que nos mandó su anécdota relacionada a la muerte, que la escogí porque se me hizo muy interesante, también un poco sentimental. Y esa persona, yo creo que varios la han de conocer, es una chica freestyler de Coahuila. No sé si tú conozcas el freestyle. Sí, sí, claro. De hecho, Ah, tengo amigos que igual se dedican al freestyle. cool. Entonces esta chica ya es algo reconocida dentro de la escena, de la nueva escena mexicana. Su nombre es Leva, le mandamos un gran saludo y nos cuenta lo siguiente. Hace 3 años falleció mi mejor amigo y desde ese entonces no lo había soñado ni me había pasado nada relacionado a este tema, sino que hace unas semanas atrás yo estaba en mi casa y no había tenido clases. Me levanté temprano porque por alguna extraña razón abrí la puerta hacia la sala ya que entraba el sol y pude ver a las personas que pasaban. Se veía, para mi desconcertez o de certeza, una persona en mi sala, una sombra en mi sala. Fue por las semanas que cumplían los 3 años de fallecido un amigo que ya había fallecido. Entonces veo que pasa alguien y se queda parado en la esquina del barandal de mi casa. Y me fijé afuera y no había absolutamente nadie, pero me seguía viendo esa sombra fijamente. Entonces me saqué de onda, pero pues no venía a mi mente aún que tuviera que ver en nada con mi mejor amigo hasta que se levantó mi mamá y le platiqué. Y justo ahí fue cuando me dijo, a lo mejor es el gato, que es así como le decían a mi mejor amigo antes de morir. Eh, en ese momento se cayó del sillón de la sala mi mochila y fue donde sospeché que podría tener algo relacionado con mi mejor amigo. Desde ahí empecé a sentirme rara todo el día,
y en la noche que estaba con mi mamá y mi hermana, a veces yo estaba en el cuarto, mi mamá me gritaba enojada que por qué había cerrado la llave del lavabo cuando claramente yo no lo había cerrado. Y yo le decía que para qué le iba a cerrar si yo la había abierto. Días después le dijo a mi hermana y mi hermana me dijo que ella tampoco la había dejado, tampoco la había cerrado. Es una experiencia medio rara que hasta la fecha me sigue sacando de onda porque sí han pasado cosas medio raras toda la semana hasta que para concluir lo fui a ver al panteón, lo fui a visitar y a partir de ahí dejé de ver a la sombra. O sea, realmente que no es una historia tan terrorífica, sí puede ser un poco rara